El proceso de construcción de este sistema mundo colonial moderno tiene ya más de 500 años. El sistema capitalista y la era de la modernidad comenzó con el momento en el cual se da la conquista, la colonización, el sometimiento de los pueblos de América por parte de los ibéricos. Y en ese momento comienza un proceso muy sistemático y muy continuado que tiene más de 500 años de expoliación de recursos, que es simultáneamente la colonización de seres humanos y la colonización de la naturaleza. Shalom Israel, mi nombre es Oficial Ezequiel y a mi derecha, Soldado Avión. Hoy en día vamos a hablar de la historia, la cultura de ustedes los llamados negros, hispanos y nativos americanos. De que ustedes son los hijos de Israel, ustedes son los hijos, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y le vamos a probar de que ustedes, los llamados nativos o los indígenas que los llaman a ustedes son israelitas de las 10 tribus de Israel. Hoy en día le vamos a enseñar su historia, pero antes que eso, vea Juan, capítulo 8, versículo 32. Juan, capítulo 8 y versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así tú conoceréis la verdad, dice Cristo. La verdad es que tú, si eres descendiente de los nativos americanos de aquí de América, o de los negros que vinieron esclavos aquí a América, tú eres israelita. Tú eres de la nación de Israel. Tú eres el judío real de la Biblia. Y hoy en día vamos a demostrar de que ustedes, los nativos aquí, llegaron a América antes que Colón y que ustedes eran de las 10 tribus de Israel. Vea el libro de Jeremías, capítulo 50, versículo 13. Porque nosotros hemos sido oprimidos aquí en América. En todas las islas, en todas las partes de Centro, Suramérica y el Caribe, ustedes los llamados negros hispanos han sido oprimidos ¿por quién? Por los portugueses, por los españoles, por los norteamericanos, por los ingleses, por los franceses. Por todas esas naciones nosotros hemos sido oprimidos. No solamente los hijos de Israel, sino los hijos de Judá, que son las dos tribus, las dos naciones de Israel. La nación del norte y la nación del sur. Hoy en día vamos a hablar de la nación del norte. Pero lee Jeremías capítulo 50 y versículo 33. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Now, escuchen bien, porque yo sé que ustedes tienen el sello de Dios, pero no acuerdo a la inteligencia de Dios. Lee. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá. Now, Dios dice, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá. Son las dos naciones de Israel, la nación de Israel se dividió en dos naciones, la nación de Israel y la nación de Judá. Cuando tú lees la historia, no tenemos tiempo para hacer eso hoy, la historia de los reyes, cuando el hijo de Salomón tomó el reino, que la nación de Israel se dividió en dos. Ahí tú tienes la nación del norte y la nación del sur. Hoy en día no tenemos tiempo para eso, pero vamos a darle una pequeña clase de historia. Leo del principio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Juntamente ustedes los llamados negros y los llamados hispanos y nativos americanos, nosotros hemos sido oprimidos en América. Nosotros hemos sido oprimidos en República Dominicana. Nosotros hemos sido y continuamos siendo oprimidos en Puerto Rico, México, Nicaragua y todos los países de Centro y Suramérica. ¿Lee? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron. No los quisieron soltar. No han querido soltar. Hoy en día nosotros somos una versión moderna de un esclavo. Nosotros fuimos esclavos por casi 400 o 500 años, ustedes los llamados hispanos. Y hoy en día seguimos siendo esclavos.
nombre es Basilio Vargas. Tengo 14 años. Trabajo en la mina La Cumbre. Mi jefe me dio una dobla que es trabajar 24 horas. Mi hermano se llama Bernardino Vargas, tiene 12 años y está trabajando conmigo para ayudarme dentro de la mina. Nosotros somos asistentes de mi jefe que se llama Saturnino. Él está supervisando de una explosión de la dinamita. La parte más peligrosa de todo es el detonador, porque es muy peligroso, porque si lo puedo golpear más fuerte puede reventar. Solo si está generoso, el diablo nos va a dar una buena veta de plata y nos va a dejar salir vivos. Vamos, tiro. He estado trabajando aquí 4 años y trabajar abajo sí es peligroso porque puede pasar un accidente. O sea, ya estaba por empezar las clases o la escuela. Para mí es muy importante el estudio, porque ya no queremos vivir en la mina, ¿no? O sea, eso es lo más importante, ¿no? El estudio. Porque, o sea, hasta que salga profesión, o sea, me aguantaré en la mina, ¿no? Pero después, cuando voy a conseguir otro trabajo, ya no voy a estar en la mina. Vasily Hobin kanan hasta un lugar. En su pega, Vasily hasta un Hobin gas para hasta un mandenay con Lanka con Keo come con Keo Bilanca que más son Lanka hasta con tu beneficio por mí hasta no estar ahí que El papá, chuchu, dame papi. Chuchu, dame papi. El Basilio es como un papá de toda la familia, porque cuando está mi hermano estoy un poco más feliz. O sea, los mineros mayormente mueren por la silicosis. O sea, todo el polvo que vas tragando se reúne y esos van comiendo a tu pulmón, va reventando, ¿no? A veces también un minero muere botando sangre. Eso es lo que hace dentro del cuerpo la silicosis. Muchos de ustedes que tienen un color un poquito más claro dicen que son españoles, pero ustedes saben que no son españoles. Los más oscuros ustedes lo discriminan. ¿Por qué? Porque nosotros mentalmente hemos sido oprimidos. Ahora ya no es físicamente la opresión, ahora es mentalmente la opresión. So, déjame estar claro, porque hay algo que yo tenía en mente. Usualmente dicen que nuestra historia empezó desde 1492. Sí, eso es lo que nos enseñan en la historia. No hablan de la cultura, de la historia antes de que Cristóbal Colón fue a las islas del Caribe. Pero, por ejemplo, cuando los españoles y los italianos conquistaron las naciones de Centro y Suramérica, por ejemplo, México, cuando ellos conquistaron esa nación, ellos encontraron una civilización allá. Encontraron pirámides, encontraron sectores, barrios o comunidades. Encontraron una nación completamente desarrollada. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia sobre eso. Ve al segundo de Esdras, capítulo 13, versículo 40.
El segundo libro de Esdras, capítulo 3 y 40. Esa es la historia como cuando ustedes, llamados hispanos o nativos americanos o indígenas o taínos, como ustedes se llaman, o le dicen que ustedes se llaman, llegaron a esta parte del mundo. Lee. Estos son los 10 tribus que fueron llevados cautivos fuera de su tierra en tiempo del rey Oseas. El rey José fue uno de los reyes de la nación del norte de Israel. De la nación del norte, la nación de Israel. Recuerden, no tenemos tiempo para ir a esa historia. En otro episodio vamos a hablar de la separación de las dos naciones. Pero hoy en día vamos a hablar cómo ustedes llegaron acá. El rey José fue uno de los últimos reyes. El último rey que reinó en la nación del norte, en la nación de Israel. Porque la nación de Judá continuó hasta el tiempo de Nabucodonosor. ¿Lee? Al cual Salmanasar, rey de los asirios. Salmanasar fue uno de los reyes de Asiria, el cual llevó cautivo a ustedes, los llamados hispanos. ¿Lee? Llevó preso, el cual los transportó de esta parte del río y los llevó en tierra extraña. Los llevó a la tierra de Asiria. Esa es la historia cuando ustedes llegaron, los llevaron esclavos desde la nación de Israel, del reino del norte de Israel, a la nación de Asiria. ¿Lee? Y los llevó en tierra extraña. Mas ellos de común acuerdo se determinaron de dejar la multitud de las gentes. ¿Cuándo pasó ese acuerdo? Recuerden, Dios mandó a la nación de Israel esclava en Babilón por 70 años y dijo que el rey Ciro iba a declarar que los hijos de Israel volvieran a Israel. Ellos, los líderes, los ancianos de nosotros, tomaron un consejo entre ellos. ¿Cuál fue el consejo que ellos tomaron? Lee. Mas ellos de común acuerdo se determinaron de dejar la multitud de las gentes. Ellos tomaron un acuerdo de apartarse de la multitud de las gentes, o sea, de las naciones que estaban alrededor, Asiria, Babilón y todas esas naciones que estaban alrededor. De mutuo acuerdo, ellos determinaron alejarse de ellos. ¿Lee? Y fuéronse a una región más adelante. Una región más adelante. O sea, ellos fueron de la... Está hablando de una diferente región. Cuando tú buscas la definición de la palabra región, trata puede ser un continente, como puede ser un país, como puede ser una área. ¿Lee? Donde nunca hombre habitó. Donde nunca hombre habitó. ¿Lee? Para guardar a lo menos ahí sus leyes, las cuales habían menospreciado en su tierra. Porque el objetivo de nosotros, ¿cuál era? Apartarlos de la multitud de las naciones para guardar las leyes, los estatutos, los mandamientos de Dios. ¿Lee? Y entraron por los estrechos del río Éufrates. Ahora, Dios por medio de Esdras le está enseñando el mapa donde los hijos de Israel, la nación del norte de Israel, tomaron el camino para llegar a esa región donde nunca hombre habitó. ¿Lee? Porque el Altísimo les hizo entonces grandes maravillas. Dios hizo grandes maravillas para que ustedes, llamados hispanos, porque vamos a hablar de ustedes hoy en día, llamados hispanos, vinieran a esta región, a esta nación, a este continente. ¿Lee? Y detuvo los marederos del río. Y detuvo las olas, los marederos del río. Ustedes que utilizan botes y cosas así en la República Dominicana o en los países que están en las costas, saben qué es un maredero. ¿Lee? Hasta que hubieron pasado. ¿Lee? Porque habían de ir por aquella región, por largo camino. Esa región era un largo camino. Cuando ustedes, llamados hispanos, tomaron desde el río Éufrates, ustedes tomaron, esa región estaba alejada de Asiria, alejada de lo que se conoce hoy en día como el Medio Oriente, o África, o Europa. ¿Lee? Porque había de ir por aquella región, por largo camino, de año y medio. El mapa para llegar acá, que Dios está estableciendo aquí en la Biblia, tomó 1 año y medio recorrer ese camino. Cuando tú tomas el mapa, el río Éufrates, cuando tú tomas el río recto, te llega hacia el océano. El océano, recorrido por las costas de África, te lleva a lo que se llama el continente nuevo, el nuevo continente el cual llamó Colón y los españoles. O sea, la región que Dios habla. ¿Lee? Usted está diciendo que nosotros fuimos de Asiria alrededor de África para llegar aquí. América, claro. Recuerda, el libro de Esdras especifica y dice
donde nunca hombre habitó. Recuerden, el Medio Oriente, África y Asia estaba habitado en ese tiempo. Cuando está hablando de una región nueva, está hablando de América, lo que conocemos como América. ¿Lee? Porque habían de ir por aquella región por largo camino de año y medio. Tomó un año y medio, recuerde, si tú tomas un año y medio para llegar en botes, eran una cantidad de botes, no eran un bote ni dos, eran varios botes, porque es una nación que iba recorriendo. Cuando tú tomas una cantidad de botes y tú tomas un trayecto de un año y medio, recuerde, Europa estaba cerca de Asiria, cerca del Medio Oriente. Si tú vas a África, tú puedes ir incluso caminando del Medio Oriente a África. Si tú vas hacia Asia, Asia está detrás de Babilón. Tú puedes solamente cruzar las montañas que están detrás y llegas a China y a los diferentes países de África. Está hablando por botes, por agua. Tomó un año y medio llegar a esa región. ¿Lee? La cual región se llama Arares. Se llama Arare, la definición de Arare, la cual está en la enciclopedia judaica. Arares, el nombre de la tierra más allá del gran río, lejos de la morada del hombre, en el que las 10 tribus de Israel habitará, observando las leyes de Moisés, hasta el momento de la restauración. Hasta el momento de la restauración. La restauración es ahora, donde ustedes llamados hispanos y los llamados negros se restaurarán y serán una sola nación, como habla la Biblia. ¿Lee? De acuerdo del cuarto libro de Esdras, capítulo 13 y 45. Cristóbal Colón. ¿Quién? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, el conquistador de esta región. ¿Lee? Identificó América con esta tierra. Cristóbal Colón identificó América con esta tierra. Como hablé anteriormente, cuando Cristóbal Colón, cuando los españoles y los demás conquistadores que conquistaron diferentes regiones de América, llegaron a diferentes partes de América, por ejemplo, Perú, México y algunas ciudades de Sudamérica, ellos encontraron civilizaciones. Ellos no encontraron una tierra vacía, encontraron civilizaciones, encontraron pirámides, encontraron ciudades, encontraron cultura en esta región. Por ejemplo, vamos a ver cómo los nativos, los llamados aztecas, los llamados incas, construyeron esas pirámides. Recuerden, México tiene varias pirámides. Vamos a ver, recuerden, nosotros estuvimos esclavos en Egipto por muchos años. Nosotros construimos pirámides, nosotros construimos tumbas. Por ejemplo, el Valle de los Reyes, nosotros construimos eso en esclavitud. Vamos a ver si la Biblia habla que nosotros teníamos conocimiento de cómo crear pirámides. Ve al libro de Macabeos, capítulo 13, versículo 28. ¿Por qué? Nosotros siempre hemos tenido inteligencia y sabiduría y conocimiento de cómo crear pirámides, cómo crear ciudades, cómo crear templos. Por eso cuando nuestros ancestros vinieron aquí a América, nosotros construimos esta nación. Nosotros construimos nuestra cultura. Nos apartamos. ¿Por qué? Dios dice que nosotros íbamos a ser oprimidos aquí. Primer libro de Macabeos, capítulo 13, versículos 28 y 29. El primer libro de los Macabeos, capítulo 13 y versículo Empieza 27. Hicimos edificio. Recuerde, estamos hablando de los Macabeos, de Judas de Macabeos y los hermanos. Hicimos edificios, esculturas, ¿lee? Sobre el sepulcro. Sobre la tumba, ese sepulcro es tumba, ¿lee? De sus padres. ¿Lee? Y de sus hermanos. Okay. Un edificio muy alto para ver de piedra labrada delante y detrás. Ok, lee. Y puso 7 pirámides. ¿Y puso qué? 7 pirámides. Y puso 7 pirámides. De eso prueba que nosotros teníamos conocimiento arquitectónico para construir pirámides. Siempre hemos tenido ese conocimiento. Cuando nuestros ancestros vinieron aquí a América, nosotros ya teníamos el conocimiento, por eso creamos esas cosas. Eso está en nuestra naturaleza. Léelo de nuevo esa parte. Hicimos edificios sobre el sepulcro de sus padres y de sus hermanos, un edificio muy alto para ver de piedra labrada delante y detrás. Y puso 7 pirámides.
La una corta, la otra a su padre y a su madre, y 4 a sus hermanos. Esas son las pirámides, las 7 pirámides que nosotros construimos. Ahora, nosotros vamos a poner en la pantalla un video de un sacerdote llamado Padre Crespi. Recuerden, nosotros vinimos desde el Medio Oriente, ustedes llamados nativos, vinieron del Medio Oriente. Recuerden, nosotros fuimos esclavos en Asiria. Cuando los babilonios conquistaron Asiria, Asiria llegó a ser parte de Babilonia. Recuerden, cuando nuestros ancestros tomaron el consejo, fue en el reinado de los persas y los medias y los persas, en el reinado de Ciro, el rey, que nos dio la oportunidad de nosotros volver a nuestra tierra. Todos los tesoros que nosotros tuvimos, que cultivamos en Babilonia, en todo ese tiempo que estuvimos acá, lo traímos acá a América. Cuando el video lo vamos a poner ahí, y el Padre Crespi va a hablar, un sacerdote católico, creo que es, más o menos creo que católico, y todas las riquezas que nosotros traímos, y los nativos, o sea, los israelitas, le mostraron. Aun cuando la búsqueda en las cuevas termina, otras pistas son investigadas. Alto en las montañas de los Andes, en la ciudad de Cuenca, Stanley Hall busca a un sacerdote católico llamado el Padre Crespi. No, espera, eso con la cosa del museo, ¿no? Por 40 años, el padre se dedicó a armar un museo en la parte trasera de su iglesia. Escocia. Juan Moritz le dijo a Hall que buscara algunas piezas específicas. Una placa de oro, parte de los mensajes de los dioses, con símbolos extraños en ella, y una piedra tallada en forma de domo. Este es metal oro puro. Oro puro es. Oro puro, dice el padre. Oro puro. Esa es la cosa, ¿no? Any archaeologists who Vaya, ese es el have faraón. studied the Sumerian, Permíteme. Babylonian, El Assyrian faraón, cultures, no, ese es el faraón, ¿no? El rey de Babilonia. Ningún arqueólogo convencional pensaría ir al patio trasero de una casa en Sudamérica en búsqueda de piezas de la antigua Babilonia, de más de 5.000 años. Vaya, by the Cuba. beard. Quiero la placa metálica. Esta es la placa. Otra placa. No. This shape. ¿Qué placa es? La placa with the hole in center. La placa with the here. Para Stanley Hall, este es el gran momento. Aquí, y en la cueva de los tallos, su fe en Juan Moritz se pone a prueba. No. Ya cuando Cristóbal Colón había descubierto la América, ya no. Some of them are quite remarkable objects. No, espera, eso con la cosa del museo, ¿no? Figurín. Ella está hecha ahora, esta. La cueva de los tallos entra con 200. ¿Dónde figurín? Este es el domo que según von Däniken provendría de las cuevas. Según él, esta pieza demuestra que la gente de la antigüedad sabía bien sobre ingeniería moderna. Pero el viejo padre Crespi no está muy interesado en todas las teorías que trae la The gente. Gold of the Gods book by Eric von Däniken. Esta es una placa que aparece en uno de los libros de von Däniken. Ahora se puede apreciar un poco más la escala de estas piezas. Esta figura particular que tengo aquí aparece en la mejilla de Chick Mayambe, que es una de las cabezas militares de los indígenas Shuar. Esto viene de la cueva de los tallos. Oiga, permiso, Shuara no. No hablar de Shuara. No, Father Crespi. Babilonia, Ur, Egipto, Tierra del Fuego. La Shuara, otra película. Yo hice una gran película de los Shuara. Sí, padre. Pero 400 y más copias. Todos lo han querido eso, ¿no? De Washington, ¿no? La reina
Uber estaban, insomma, fuera per la reina. Libro di storia. Contains some history of a previous civilization. Las tribus perdidas en la tierra prometida. El libro está en inglés, pero nosotros vamos a poner subtítulos en los videos para que ustedes puedan entender lo que habla el libro. Esta información se encuentra en Las Tribus Perdidas y Tierras Prometidas por Ronald Sanders en las páginas 363 entre 365. Al escuchar sus palabras se levantaron, fueron a Montesinos y, para su asombro, dijo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ellos habían recitado en hebreo el credo fundamental del judaísmo. Le dijeron que ellos mismos eran de la tribu de Rubén y que la tribu de José vivía en una isla cercana que hay cerca Puerto Rico y Cuba. Solo los brujos de su tribu habían percibido que eran un pueblo especial y habían dado la advertencia de que deben ser dejados solos. El Dios de los hijos de Israel es el verdadero Dios, que habían dicho, y todo inscrito en sus tabletas es cierto. Al final del día, serán señores de todas las naciones de la tierra. Una nación vendrá trayendo muchas cosas a esta tierra, y después de que todos hemos estado previsto, estos hijos de Israel saldrá de donde están ahora y reinará sobre toda la tierra como lo hacían antes. Solo existen dos caminos para llegar allí. Por mar, rodeando el continente africano. El viaje dura 1 año. O por tierra. Pero los turcos han cortado esa ruta a todos los cristianos. Hay un tercer camino. Navegando rumbo a este a través del océano. La distancia es desconocida. Está escrito. Es infinita. Infinita. Supersticiones. Yo creo que las Indias no están a más de 750 leguas al oeste de las Islas Canarias. ¿Cómo podéis estar tan seguro? Los cálculos de Toscanelli, Marino de Tiro, Esdras es judío. 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 También lo era Cristo. En un santiamén os convertís en un malvado. ¿Por decir la verdad? Sí. Por menos de eso queman a la gente. Queremos que ustedes, los llamados hispanos y negros, tengan conocimiento de su historia, de su cultura. Y con eso nosotros decimos Shalom. Shalom, shalom.
Shalom Israel. Somos Israel unido en Cristo. Suscribe a Join EUIC para estar conectado con nuestros canales. Queremos estar seguros que la verdad sea comunicado en el mundo. Suscribe a nuestra página Join EUIC para estar conectado a nuestros videos. Asegúrese de suscribir a Join EUIC para recibir las últimas noticias de todos nuestros canales. Shalom.